tal? Nos encontramos el día de hoy con el licenciado maestro en ciencias Fernando Fierro Leiva. Él es presidente de la COFICIN, la Asociación de Contadores y Fiscalistas de Sinaloa, a quien le agradezco que nos haya abierto las puertas de su despacho. Maestro Fernando Fierro, el motivo de esta entrevista es, pues, vamos a iniciar un tipo de cápsulas cada 15 días donde pues se va a poder dar a conocer a la gente, instruirla, guiarla en diferentes asuntos. Me platicabas, pero primeramente buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de participar con esta cápsula que vamos a denominar las 1001 formas de fraudear al pueblo. Y la intención de esta cápsula pues es señalar posibles actos de corrupción o posibles áreas de riesgo donde pudieran existir actos de corrupción para que la sociedad esté enterada y para que también las autoridades competentes pues pongan una especial atención para evitar ese tipo de conductas que son de las que más lastiman a la sociedad. Muy bien, el motivo del día de hoy, estimados amigos, es precisamente algo que diste a conocer el fin de semana en la conferencia Desayuno, y donde pues ya diferentes medios de comunicación digitales y impresos han sacado esta nota. Es el problema que se ha detectado en el área jurídica en el Infonavit, problema con las empresas outsourcing que se están quedando o no están declarando el 5% que es de los trabajadores. Sí, miren, fíjate que este tema surgió, primero hay que decirlo, por la iniciativa de servidores públicos del Infonavit preocupados por esa situación. Como toda institución pública, existen diversas áreas, ¿no?, de atención y que tienen que cumplir con ciertas funciones. Entonces, hay ciertas áreas del Infonavit que sí se preocupan y se ocupan de fomentar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y esas áreas y esos servidores públicos pues nos han estado invitando a evitar que estas conductas evasoras se den. Sin embargo, de manera propositiva, pues tuvimos que señalar en su momento, y lo queremos hacer público, que quizás ahí dentro del propio Infonavit esté el enemigo de los trabajadores. Y nos referimos principalmente al área jurídica del Infonavit, que durante muchos años ha desplegado un trabajo deficiente al momento de defender los intereses de los trabajadores, que para eso está ahí, ¿no? Entonces, yo quisiera precisar primero, para mayor entendimiento, que el Infonavit es una institución de interés social que tiene como objeto principal el administrar los fondos, las aportaciones que los patrones hacen en favor de los trabajadores, ¿no? Es una prestación laboral que los trabajadores se ganan con su trabajo y que los patrones están obligados a pagar para beneficio de estos. Entonces, todo el patrimonio en sí, en esencia, del Infonavit está formado por los recursos de los trabajadores y es deber del Infonavit pues administrarlos, hacer buen uso de ellos, promover, facilitar la adquisición de vivienda digna para el pueblo, para los trabajadores, y cuando un patrón incumple con los pagos, con el deber fiscal de contribuir con esa aportación de seguridad social, pues es también deber del Infonavit, específicamente del área jurídica, cuando ya se va a litigio, salir en defensa de esos intereses, ¿no? Primero, el Infonavit, a través de sus áreas, detecta un incumplimiento de un patrón y entonces inicia un procedimiento de cobranza, señalándole mediante un mandamiento escrito que éste ha incumplido y otorgándole un término para que cumpla con obligación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, licenciado? Empresas terciarias, las outsourcing que se les llama, hacen todo el procedimiento, pero no entregan al Infonavit ese porcentaje de dinero que es de los trabajadores. ¿Qué pasa con el trabajador? Sí, que es al punto que vamos a llegar. En el ejercicio de esa facultad y de ese mandato que se le ha conferido al Infonavit, entre otros, que en su área jurídica, que es defender los intereses de los trabajadores, pues históricamente ha ocurrido que el Infonavit pierde los litigios, ¿no? Cuando se trata de defender los intereses
de los trabajadores, que es el combatir el no pago de los patrones de esas cuotas, el área jurídica del Infonavit pierde la mayoría, por no decir que todos, los asuntos que se van a litigio. Entonces, esto obviamente pues es observado por abogados, por empresas, que entonces ya ven en esa situación un área de oportunidad, ¿verdad? De lucrar. Esa oportunidad, pues ahí está lo lamentable, esa oportunidad es lucrar con las cuotas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya de manera sistematizada y de manera estratégica deciden no pagar esas cuotas, sabedores de que una vez que se vaya a litigio, pues lo van a ganar, porque no presenta oposición digna el área jurídica del Infonavit. Entonces aquí el más afectado es el trabajador, porque no se refleja ante el Infonavit ese pago. Algo está pasando en el área jurídica del Infonavit. O falta personal, el personal idóneo, corrupción, malos manejos, complicidad. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí, si no es Chana, es Juana, como decimos, ¿verdad? Tú lo acabas de decir perfectamente bien. Falta capacidad, que es un lujo que como sociedad no nos podemos dar, tener gente eficiente en un área tan importante como esa. Hay negligencia, ¿no? O sea, no les interesa y por lo tanto, pues, están haciendo un ejercicio irregular de la función pública, no están cumpliendo, debieran de ser sancionados. Y en el peor de los casos, existe a lo mejor complicidad, ¿verdad? Hay intereses muy grandes ahí, que por lo cual no les interesa mejorar sus actos, ¿no? En defensa de los trabajadores. Entonces, o es una cosa o es otra. Entonces, lo que se tendría que hacer, pues, es invitar a las autoridades competentes a revisar esas áreas, a ver qué está pasando. Te lo explico por lo siguiente. En esta vida, todo profesionista y toda persona que realiza una actividad profesional o una labor o cualquier actividad, pues es una tendencia natural a mejorar, ¿no? Cuando los abogados defendemos a un patrón contra autoridades administrativas o fiscales, pues por lo regular lo que hacemos es encontrar vicios en su actuar. Y lo hacemos valer y damos elementos y argumentos de convicción a un tribunal para que nos dé la razón y condene, o bueno, declare la nulidad de esos actos de autoridad porque tienen un vicio X. Bueno, lo que yo esperaría como ciudadano es que la autoridad de inmediato corrija ese vicio, ¿verdad? Es decir, el trabajo del abogado que le gana un asunto al Infonavit o a cualquier otra autoridad lleva implícito una enseñanza. Y caray, pues es deber del funcionario público aprender de esa enseñanza y decir, yo ya no me vuelvo a equivocar en lo mismo. Ahora, usted como representante de la COFICIN, de la Asociación de Contadores y Fiscalistas, que ve con mucha preocupación todo esto que está pasando, ¿ya ha tenido un acercamiento con el delegado de Infonavit? ¿Ya ha platicado? ¿Ya le ha expuesto este problema? Pues lo hemos hecho en reuniones de síndico del contribuyente. Ahí es donde hemos tenido una reunión con los servidores públicos que te explico, son los bien intencionados, los que sí buscan mejorar esa circunstancia, y ahí los señalamos y los invitamos a que revisaran esa área, ¿no? Sin embargo, yo siento que ya como sociedad tenemos que ir un poco más allá, hacer públicos los señalamientos, hacer públicos las áreas de deficiencia que existen en el servicio público, en la administración pública, para que las cosas pues empiecen a cambiar con mayor rapidez para beneficio de la sociedad en general. Una pregunta que pues debe de ser general. Un contribuyente del Infonavit, si se ve afectado en estos casos, ¿qué se le recomienda? ¿Qué puede hacer y cómo pueden verificar si en efecto se les está omitiendo ese pago? Ok, todos los trabajadores pueden ingresar a la página del Infonavit, al sitio web del Infonavit. Allí hay un área dedicada a los trabajadores dentro del menú de opciones de esa página, y ahí ellos pueden crear un usuario y una contraseña que hay que guardar y cuidar muy bien para que no la pierdan y después batallen para ingresar.
Y una vez que obtienen ese usuario, esa contraseña, ingresan a la página y ahí pueden ver estados de cuenta, de aportaciones de sus patrones, y ahí se ven reflejadas bimestre a bimestre los pagos que ha hecho el patrón, qué patrón, durante su vida laboral, ¿no? Entonces, por lo regular, si el bimestre cuarto de un año se paga en septiembre, a lo mejor en octubre o en noviembre lo van a ver reflejado en su estado de cuenta. Ya cuando se tarda más de 3, 4 meses, algo está pasando. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que denunciarlo ante el Infonavit, ¿no? Precisamente para que el área de recaudación del Infonavit vaya y le notifique al patrón su omisión y ya convertido en un crédito fiscal, pues el patrón pague, ¿no? Pero ahí es donde está el vicio del que hablamos. El patrón que lo hace de manera dolosa, pues dice, pues no me importa, no lo pago, acabo es que mi abogado o la outsourcing, o a lo mejor el patrón ni sabe y cree que el outsourcing sí lo paga. Y el abogado de esas empresas fraudulentas, pues sabe que lo va a ganar y lo gana. Y entonces eso ya es cosa juzgada y ya ese pago de ese trabajador ya no se verá reflejado, ¿no? Y esto trasciende incluso a otras instituciones como el IMSS también, esas empresas fraudulentas o esos imperios que se han levantado, porque estamos hablando de cantidades de dinero abismales, ¿eh? Estamos hablando de empresas que a lo mejor tienen 1,000 trabajadores, outsourcing que le suministran personal a muchas empresas, entonces no son cantidades menores y hacen un enorme daño a los trabajadores, ¿no? Pues aquí se tiene que hacer algo. Hacemos un llamado al delegado del Infonavit para que ponga mano dura, no se haga de oídos sordos ante esta situación en la que se está manejando, sobre todo el área jurídica. No son todas las áreas del Infonavit las que están involucradas, las que tienen conocimiento de esto, ¿verdad? Pues no, yo supongo que no, pero seguramente lo ven reflejado en sus números, en sus estadísticas de recaudación. Entonces la invitación sería que revisen esa estadística, específicamente en el área que se encarga de defender los intereses de los trabajadores cuando se determina un crédito fiscal por el no pago de las cuotas del 5% de los trabajadores, y peor aún a veces son las amortizaciones de las viviendas de los trabajadores, ¿no? Que le son descontadas al trabajador de su salario para destinarlo al pago de su vivienda, y ese dinero quizá no llegue, y ese dinero pues es de los trabajadores, del pueblo mexicano. Entonces, la invitación sería contundente a que revisen qué está pasando en el área jurídica. Si existe personal idóneo, que seguramente no, pues entonces pues hay que sustituirlo, ¿no? Y aprender de los vicios que ya un abogado tuvo a bien ilustrarle para que ya no lo cometa. Porque mira, Manuel, hay asuntos, y esto quiero ser muy preciso, son temas documentados, ¿no? Yo tengo asuntos documentados donde hace 7 años se le ganó un juicio al Infonavit por un error de no poner una palabra. Y todavía en la actualidad lo siguen perdiendo por lo mismo. O no lo pierden, tienen años perdiendo porque no ponen en sus liquidaciones, cuando le cobran a un patrón, no ponen en sus resoluciones el nombre del trabajador. Algo está pasando ahí en el área jurídica, Tienen entonces. muchos años haciéndolo así. A lo mejor van a decir, es que lo de sistemas, es que estamos cambiando el sistema, el que esto. Señores, no hablamos de unos meses, hablamos de años y años perdiendo el dinero de los trabajadores de manera negligente, en el mejor de los casos. Fernando, quiero agradecerte de veras que nos hayas abierto las puertas de tu despacho para hacer estos pronunciamientos que van en contra del trabajador y que están sucediendo en las oficinas de Infonavit, precisamente, específicamente en el área jurídica. ¿Algo más que quieras agregar? Claro, cerrar dando un mensaje propositivo, decirle a las instituciones públicas, principalmente a las fiscales, que en nuestra asociación estamos para fomentar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales, porque es la mejor manera en que una sociedad pueda alcanzar sus objetivos comunes de bienestar, contribuyendo. Y no somos los clásicos fiscalistas que existen y
con excepciones muy honrosas, que andan viendo cómo evitar que se cumpla con las obligaciones fiscales, ¿no? Pero también queremos señalar las eficiencias, porque también es un deber de nosotros cuidar que el destino de esas contribuciones tengan un fin honesto y eficiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos de las redes sociales. Gracias a amigos de W977 por escucharnos y agradecemos a Fernando Fierro Leiva, que va a estar con nosotros cada 15 días con temas muy interesantes, sobre todo manejados en el mundo de las finanzas, del dinero, de lo fiscal, que ahorita está muy en boga. No vamos a hablar un tema fiscal que trae ahí el presidente de la República, que a todos nos trae con los pelos de punta. Muchas gracias, Fernando. Gracias, buenos días.